Muy bien. Y ahora sí, vamos a la palabra. Vamos a una porción que se encuentra en el libro de Santiago. Ahora se me perdió el separador, pero aquí está. Santiago, capítulo 1. Y vamos a empezar la lectura en el versículo 19. Es un pasaje que muy probablemente usted ya conoce, lo ha escuchado varias veces. Y dice así, dice la palabra del Señor. Ay, espérame, ¿por qué? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y luego dice 22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante del Dios del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra. Sabemos que en todo traes dirección. Sabemos que en todo, Señor, nos quieres hablar, dejar un mensaje y mostrar tu verdad. Te damos gracias por lo que hoy recibiremos y sabemos, Señor, que en todo momento estás con cada uno de nosotros, ayudándonos, esforzándonos a cada día caminar en ti y ser hacedores de tu palabra. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. El viernes que tuvimos la reunión de hombres de reino, estuvimos hablando varios temas. Estuvo la verdad muy padre porque yo traía cierto tema preparado, algo muy cotidiano de lo que normalmente hablamos en las reuniones de hombres de reino, pero empezaron a surgir por ahí algunas preguntas, algunas inquietudes y, y eso me trajo esta inquietud y es parte un poquito de lo que hoy vamos a hablar. ¿Por qué? Porque hoy les voy a hablar de varios ismos. Así le puse, varios ismos. ¿Por qué le digo que vamos a hablar de algunos ismos? Porque los ismos son enseñanzas de inspiración demoníaca, hermanos. Y esos ismos se camuflajean, se disfrazan dentro de la religión, se disfrazan dentro de las congregaciones. Y la realidad es que son espíritus demoníacos infiltrándose para no permitirnos llevar una sana doctrina, una verdadera religión. La gente piensa que está yendo a la iglesia, que está caminando en el Señor, que está haciendo las cosas bien, pero realmente está siendo atacada, está siendo camuflajeada por esos ismos. Ahorita le voy a decir cuáles ismos estoy hablando. El asunto es que la mayoría de las veces nos disfrazamos de religiosidad y la religiosidad es lo que encierra
estos ismos que le voy a hablar. Por ejemplo, los ismos de los que le estoy hablando se describen como tradicionalismo, tradiciones. El otro ismo es externalismo. O sea que somos nada más muy aparentes, nada más lo que externamos. El otro ismo es que somos muy ritualistas, es el ritualismo. ¿Sí? Otro del que le voy a hablar es el narcisismo. Que una vez el hermano Juan decía, ¿qué es eso de narcisismo? Bueno, ahorita vamos a ver el narcisismo. Y otro ismo, que usted ya es el más popular entre las iglesias, es el legalismo. Por eso le digo que hoy vamos a hablar de estos ismos. ¿Por qué? Porque estos ismos son muy fácilmente introducidos a las escrituras. Y de todos estos ismos que le acabo de mencionar, aunque usted le diga, ¿y eso de dónde lo sacó el pastor? Todos están en las escrituras. Y ahorita se va a dar cuenta. Todos están ahí y la escritura nos advierte de todos y cada uno de ellos. El problema es que a veces no lo detectamos o no lo sabemos ver. Pero la escritura nos habla de todos ellos. Y cuando nosotros estamos viviendo bajo esos ismos, estamos alejándonos de la verdadera fe, estamos alejándonos de la verdadera religión. Por eso quise leer esa porción de Santiago, que esa es la verdadera religión. Porque todo esto se camuflajea de un sentir y un vivir religioso, pensando que todo está bien, pero realmente nos estamos alejando de Dios poco a poco. Y al final del día, la religión se convierte en un ídolo. O sea, la religión por sí misma se convierte en un ídolo. Y vamos a empezar, por ejemplo, ritualismo. El ritual es una actividad externa que te hace pensar cuando lo realizas que estás obteniendo un beneficio espiritual. Hay muchísima gente que piensa que con el mero hecho de realizar una actividad están acercándose a Dios y realmente no es así. Por eso voy a mencionarle varios versículos. No los vamos a leer todos a cabalidad porque son varios, pero son porciones. Usted los puede anotar y en esas porciones usted puede encontrar lo que yo le estoy diciendo. Hablando de este ritualismo, en 1 de Timoteo 4, del 1 al 5, nos dice que cuando oras sobre tu comida, no solo das gracias, o sea, no solo es una cuestión de gracias, Señor, por los alimentos, sino que tenemos que santificar esa comida. ¿Sí? Entonces, ¿qué le estoy tratando de decir con esto? Que el ritual de mucha gente decirle, Señor, gracias, no es suficiente. Lo convertimos en un ritual y realmente lo que tenemos que hacer es santificar, orar por esos alimentos. Porque hay cosas que aún en la comida, y le va a sonar exagerado, pero hay cosas que aún en la comida nos pueden hacer daño. Entonces usted debe de estar totalmente seguro que ese tocino y esos huevitos que se desayunó hoy en la mañana estaban perfectamente santificados para que no le hagan daño. O menudo, barbacoa, lo que haya usted desayunado, ¿verdad? Lo que necesitamos cuando oramos, ya sea aún por los alimentos, es que haya una intervención espiritual en lo que estamos orando, ¿cierto? Entonces, ¿de qué sirve meramente dar gracias? Lo que necesitamos es que intervenga espiritualmente el Señor para que nos aporte algo. De otra manera, se convierte nada más en un ritual. Cuando usted nada más dice gracias, no está invitando a que suceda una actividad sobrenatural en la comida. Entonces, lo que tenemos que hacer es verdaderamente santificarlo y darle gloria al Señor. ¿Sí? Luego tenemos otra palabra que se llama tradicionalismo. Es el otro ismo, ¿verdad? No está en el mismo orden que le dije ahorita, pero es el tradicionalismo. Cosas que usted acostumbra a hacer porque siempre lo ha hecho así, porque así se lo enseñó su
mamá, ¿sí? Mi papá y la chona. ¿Verdad? Sí, no, así dice, así dice el Salmo, ¿verdad? O sea, porque siempre son cosas que siempre usted ha acostumbrado a hacer y está acostumbrado a que es esa forma, y alguien que le cambia poquito ahí el sentido o el motivo de hacerlo y usted se me saca de onda. ¿Por qué? Porque usted está en el tradicionalismo, está muy metido en la tradición. Ahora, déjeme le digo, aquí en México somos muy tradicionalistas. Aquí en México somos muy dados a dejar la iglesia, a dejar al Señor por irnos a la tradición. Y no me lo va usted a negar. Por eso Colosenses 2:8 dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Porque son tradiciones de quién? De los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo. ¿Se fija? Por eso leo que la palabra nos habla. Mateo 15 del 1 al 14, por eso leo, son porciones largas, nos explica y nos dice que las tradiciones nos impiden que la palabra de Dios funcione, obre en nuestra vida. Lea la porción, ¿verdad? No la vamos a leer aquí, pero lea en su casa y se va a dar cuenta de eso. Dentro de esa porción está Mateo 15:6, dice, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Se diga? ¿Por qué? Porque vamos y caemos en la tradición. Pero eso en nada engrandece al Señor. ¿Sabía usted que puede impedir que la palabra de Dios funcione cuando usted hace algo simplemente porque siempre lo ha hecho? O sea, si acostumbra a hacer algo así sin sentido, porque así es la tradición, porque siempre lo ha hecho, pues está invalidando la palabra del Señor, porque no lo está haciendo de manera consciente, no lo está haciendo de acuerdo a lo que debe de hacer. Marcos 7, del 1 al 13, dice, tengan cuidado con sus tradiciones, porque niegan el mandamiento de Dios. A veces por medio de una tradición no estamos llevando a cabo la palabra de Dios, no funcionamos de acuerdo a esa palabra. Y lo que hace la tradición es que nos estanca. Y cuando los demonios ven que estamos estancados, en eso se justifican ellos y nos invalidan la palabra. Y de esa manera nos alejan de Dios, porque estamos enfocados en la tradición. Y esas tradiciones en muchos de los casos ni siquiera viene de Dios. Ni siquiera viene de Dios. A alguien se le ocurrió. Fíjese. Hemos llegado al punto en el que muchísimos versículos bíblicos se han enseñado de cierta manera por años y nadie se ha tomado la molestia de verificar si realmente es la enseñanza correcta. Y hay mucha gente que sigue engañada en años. ¿Le ha sucedido o le sucedió a usted, porque ya ahora ya no se usa mucho? Cuando yo estaba en la escuela, hace poquito, me acabo de graduar. Cuando iba uno a sacar una copia, necesitaba uno copias, no había smartphones ni nada de eso. Y de repente era sacar una copia, de una copia, de una copia, de otra copia. Entonces, para cuando a usted le llegaba esa última copia, como que quinta, sexta o décima generación, ya no se veía nada. No sé si a usted le llegó a pasar. Era una mancha completa. Ahí medio como que le alcanzaba a leer algo, pero ya no veía nada. Eso le pasa a muchísimas situaciones, tradiciones o enseñanzas de algunas iglesias. Porque se ha enseñado así y nadie se ha preocupado por revisar nuevamente si es correcto lo que estamos enseñando. Luego tenemos otro ismo, que es el legalismo. Sé cómo somos buenos, ¿verdad? Somos bien leguleyos, decía mi abuelo. Sí, somos buenos para legar, ¿verdad? Y viene el legalismo.
Y el legalismo es una mala aplicación de las reglas de Dios. Eso es el legalismo. Le vuelvo a poner el ejemplo de la copia. Si estamos copia tras copia tras copia y no nos damos el tiempo de verdaderamente hacer una exégesis, una hermenéutica correcta, vamos a seguir enseñando lo mismo. Y muy probablemente esté equivocado. Déjeme, le pongo un ejemplo. Yo creo que usted seguramente ha escuchado una historia donde dice que el Señor nos va a renovar y nos va a dar plumas como de águila, alas como de águila, y que el águila, la historia del águila, ¿verdad? Que a los 50 años del águila se despluma y se quita el pico y se lo golpea contra las rocas. No, le agregan cada romanticismo. Y al último el águila vuelve a resurgir como el ave fénix. Ya no era águila, era el ave fénix, porque vuelve a resurgir. Déjeme le digo algo, si usted investiga poquito en el Animal Planet, Discovery, cosas como esas, se va a dar cuenta que eso no sucede. O sea, nos han engañado por años. Y es una historia muy romántica, muy interesante y muy padre, ¿verdad? Y todo el mundo, wow, y yo quiero ser como el ave fénix, digo, como el águila. Pero no sucede así. ¿Sí me explico? Alguien la usó para hacer una ilustración, le quedó bonito y ya todo el mundo lo ha repetido, pero no es correcta. ¿Se fija? Es un ejemplo nada más, ¿eh? Y así como esos hay varios. Entonces, el legalismo es una mala interpretación de las reglas de Dios. El legalismo es estar persiguiendo reglas, es estar siempre a expensas de una regla, no a expensas de una religión. Acuérdese que nosotros aquí hemos tratado de enseñarle a usted que tenemos que aprender a tener una relación con Dios, no reglas. Es muy diferente. El legalismo es decir, tengo que, le ha sucedido, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Eso es legalismo. Tengo que venirme con falda, tengo que ponerme un velo, tengo que usar corbata. Eso es legalismo. Mire, le voy a poner un ejemplo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son parte de la ley, se le llama la ley de Dios. Y la Biblia, la Escritura nos dice que los 10 mandamientos son buenos, ciertamente, ahí está, son parte de la ley. Pero cuando alguien empieza a decir, es que tengo que cumplir los 10 mandamientos, y lo dice de manera de afirmación, pues está cayendo en un legalismo. Porque el problema no es tratar de cumplir los 10 mandamientos, sino que necesitamos ayuda para cumplir los 10 mandamientos. ¿Sí me explico? O sea, no es que yo me esfuerce y tenga que, sino necesito ayuda para poderlos cumplir. La ley lo que hace es que nos presenta un estándar, nos establece un estándar de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer y cómo lo debo de mantener. Pero si lo hacemos bajo un control, nunca usted se va a sentir satisfecho. Cuando usted le dicen que usted tiene que, cuando es así por obligación, créame que hay un dicho secular que dice que así ni los zapatos entran. Entonces el tengo que, eso se llama legalismo. Y nunca, cuando usted esté bajo control de un legalismo, nunca se va a sentir satisfecho. ¿Por qué? Porque es difícil cumplir. Y en el fondo empezamos a meterle a la gente que cuando es un legalismo, lo empezamos a asustar por las consecuencias de no cumplirlo. ¿Sí me explico? Entonces ya no lo hace usted por amor, sino lo hace por miedo. Es como cuando en cualquier lugar, ¿verdad? De trabajo, si lo están haciendo una coerción, lo están forzando a hacer algo, pues lo va a hacer no por amor al trabajo, sino porque tiene miedo de que lo vayan a hacer llevar algo que no tenía que llevar. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener una mentalidad completamente diferente. De una mentalidad religiosa, tenemos que cambiar a una mentalidad de relación. ¿Por qué? Porque la mentalidad religiosa
no nos va a motivar, nos va a limitar. Pero cuando es una relación, eso sí nos va a motivar. Y dígame si no es cierto. Cuando anda un joven, una jovencita buscando novio, andan bien motivados, ¿verdad? Y hasta se bañan. El chavito que tenía como meses sin bañarse, hasta se baña, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un amor ahí que están haciendo, hay una relación que se quiere establecer. ¿Sí se fija? Y aunque usted ya ni le diga, solito se mete a bañar. ¿Sí? Solito, ya no tiene usted que andarlo empujando. ¿Por qué? Porque hay amor. Pero cuando usted le dice, es que tienes que, no hombre, es una lucha. Se convierte en una batalla campal. Sí, de veras, se convierte en un problema. Entonces, si queremos terminar con esa montaña de problemas, pues la gente por miedo obedece a Dios. Pero si tenemos una relación, lo vamos a llevar a cabo por amor. Por eso el Salmo dice, ¿debo hacerlo todo? Por amor. Por amor. Porque mire, la verdad de las cosas es que cuando alguien es así religioso y lo meten en ese legalismo, no hay nadie que yo conozca que diga, no, es que tengo que cumplir los 10 mandamientos. Nadie lo dice con felicidad, ¿verdad? Nadie lo dice con felicidad, nadie lo dice con alegría, porque están atados. Porque cuando es tengo que, se sienten que tienen una correa en el cuello. Cuando sienten que es el tengo que, no los va a hacer libres. Y así como el ejemplo de los 10 mandamientos, pues así va a haber otras muchas cosas. Y cuando usted se enfoca en cumplir mandamientos, los mandamientos no lo van a llevar al cielo. El mandamiento por sí mismo, lo que es la ley, no lo va a llevar al cielo. Lo que lo va a llevar al cielo, ¿qué es? La gracia y la relación que tiene usted con el Señor. O sea, nadie se va al cielo por cumplir los 10 mandamientos. Se va al cielo por fe, por gracia del Señor, cuando usted lo reconoce como su Señor. Eso es lo que lo lleva al cielo. Pero, pues los 10 mandamientos nos dan un parámetro, nos marca límites que nosotros tenemos que conocer para vivir en esa libertad y no salirnos de sus límites. ¿Recuerdan? Ya lo habíamos explicado anteriormente. ¿Sí? Por eso, los 10 mandamientos por sí solos no tienen poder, no hay poder en esos mandamientos. Pablo en Gálatas 3, del 23 al 24, nos dice que la ley, el Antiguo Testamento, era un tutor, era como una guía para llevarnos a Cristo. Eso es lo que es la ley. Nos debe de direccionar, nos debe de guiar para llegar a Cristo. Dice que porque en sí misma la ley no nos da poder para hacer lo que debes hacer. Solo nos dice lo que debemos hacer y las consecuencias negativas de no hacerlo. O sea, es un parámetro. Es un parámetro, pero no nos salva por sí misma. Nos dice el problema, pero no nos ayuda a solucionarlo. O sea, nos dice que ahí hay un problema, pero no nos va a dar la solución. ¿Sí se fija? ¿Qué significa? Que sí es importante, pero no nos da la solución. Entonces, de lo que está hablando es ese concepto de religión que no te cambia. Una religión no te cambia. Por eso hay muchísima gente que tal vez usted conozca que va semana tras semana, mes tras mes, año tras año a la iglesia y siguen siendo la misma persona. ¿Cierto? Faltaba el cierto, tuve que decirlo yo. Sigue siendo la misma persona. ¿Por qué? Porque a la religión no lo va a cambiar. Yo les explicaba a los varones, algo que también hemos explicado aquí en muchísimas predicaciones. Cuando venimos a Cristo, cuando venimos al Señor, el cambio tiene que empezarse a dar de adentro hacia afuera. Porque si lo hacemos de afuera hacia adentro, es legalismo,
es religiosidad. Es no hagas esto, no hagas lo otro, y vístete así, y peínate así, y habla de esta manera. Y si se fija, es religión. Y no oigas música. Y por todo es del diablo, ¿eh? ¿Sí se fija? ¿Por qué? Porque es religión. Pero cuando tenemos nosotros libertad y empieza a surgir y a desarrollarse esa relación con el Señor de adentro hacia afuera, yo me voy dando cuenta de qué cosas sí son buenas, qué cosas son malas, qué cosas tengo que dejar y cuáles de alguna manera me son ciertamente permitidas con sus respectivos límites. ¿Se fija? Pero hay un cambio, ya es una situación que empieza a surgir de adentro hacia afuera. Por eso hay mucha gente en las iglesias, y lo tengo que decir, amargados, hermano, porque se la han pasado en un sistema religioso y no han vivido en una relación con el Señor. Mire, se lo voy a decir así. Yo siempre he sido muy risueño, ¿verdad? Digo, tengo mi genio, pero en general soy muy risueño. Cuando empezaba mi vida en Cristo, hubo una iglesia donde pues yo me reía de muchas cosas, ¿verdad? De la vida misma me reía. Y había gente que se enojaba porque decían, oye, ¿este por qué tan feliz? Válgame, decía, pues, ¿qué caray? Es en serio, ¿eh? No, digo, las pastoras nos debe estar viendo en la transmisión, pero ahí luego le preguntan a ellas para que vean que es verdad. Es en serio. Gente que se enoja por esa situación. ¿Por qué? Porque siempre han vivido en una situación de legalismo. ¿Sí? Así que tenemos que tener mucho cuidado. Luego tenemos el externalismo. Externalismo. Y decía yo, bueno, ¿qué es el externalismo? Porque al principio dije, no hallaba qué palabra utilizar para este versículo que le voy a mostrar. Dije, ¿qué versículo? ¿Cómo lo externo? Y es esto que les decía el Señor en Mateo 23, del 25 al 28. El Señor le dice y les habla a los fariseos y les dice sepulcros blanqueados. O sea, muy bonitos por fuera, pero por dentro están pudriéndose. Por dentro están que huelen mal. Refiriéndose a que estos fariseos eran purititita apariencia. Por fuera, a la verdad, dice el Señor, afuera, a la verdad, pues parecen hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos, carne pudriéndose, llenos de inmundicia. Por eso esto es externalismo. Hay muchísima gente que es muy externalista. Y mire, yo una vez se lo dije y se lo vuelvo a decir. Tenga cuidado con aquella gente, aquellas personas que cuando usted habla y las ve, se ven tan perfectos, tan exageradamente perfectos y correctos. Aguas. Porque somos humanos. O sea, es así como que bien difícil encontrar una gente así. Pero hay alguna gente así. Yo he conocido mucha gente así en el cristianismo. De esos que usted los ve, así como digo yo, y voltea así al piso, dice, se va levitando. Porque los ve tan perfectos que dice, este cuate no toca ni el piso. ¿Eh? O traía patines, ¿verdad? Porque no. Y llegamos a otro ismo que en la actualidad se da mucho. Ya se me fue el hermano Juan, se lo voy a explicar. Algo que se ve muchísimo hoy en nuestra actualidad y que se ve muchísimo hoy en nuestras iglesias. Y esto se llama narcisismo. Narcisismo. Y esto sí se lo tengo que leer porque esto es algo que sí nos está afectando mucho en las iglesias. Que siempre ha afectado, pero actualmente como que más. Y afecta en las iglesias y fuera de las iglesias. Y yo platicando acerca de este tema con la pastora, yo le decía que
mucho tiene que ver las redes sociales, mucho tiene que ver nuestra manera actual de vivir. Y esto no es que haya sido antes desconocido, sino que ahora, por la manera moderna de vivir, se ha desatado aún más. Esto es el narcisismo. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 4, dice así: también debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. O sea, aguas con esto que viene, le dijo Pablo a Timoteo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. O sea, ¿qué quiere decir? Que son hombres que no aman a nadie más, nada más se aman a ellos. Hombres y mujeres, o sea, estamos hablando del género. Solamente se aman a ellos. ¿Se acuerda un artista que salía que decía, que cantaba, qué bonito soy, qué lindo soy, como me quiero? Haga de cuenta, eso es. Amadores de sí mismos. Ojo, avaros. Avaros. Vanagloriosos. De esos que usted le quiere platicar algo y él siempre tiene una mejor historia, o siempre a él le ha pasado algo más fuerte, o siempre le ha pasado algo mejor, o tiene más suerte o menos suerte que usted, o en otras palabras, es el presidente del club de los expertos. Oye, es que ando buscando un carro que quiero comprar. No, mira, cómprate este porque este trae el motor aquí. Sí, no, todos saben. Oye, pero ahora una casa. Ah, mira, una casa tienes que fijarte. Todos saben. Soberbios. Blasfemos. Desobedientes a los padres. Ojo con esto. Desobedientes a los padres. Y luego sigue diciendo, ingrata. Ingratos. Impíos. Sin afecto natural. Pues si ya dijimos que no quieren a nadie, solo a ellos, pues no tienen afecto natural. Implacables, o sea, cuando se trata de señalar a los demás, no se tocan el corazón. Calumniadores. Intemperantes, de esos que les dicen el cerillito, ¿verdad? Porque nomás un talloncito y se prende. Crueles. Aborrecedores de lo bueno. Traidores. Impetuosos. Infatuados. Amadores de los deleites más que de Dios. Más que de Dios. Y cuando dice ahí más que de Dios, es terrible, porque acuérdense que nuestra primera prioridad, ¿qué debe ser? Dios. Por eso el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero aquí viene lo interesante, ¿verdad? Versículo 5 dice, que tendrán apariencia de piedad. Ojo con esto. Por eso le digo que en las iglesias hay mucha gente así. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la piedad. Ahora, al final, fíjese lo que dice al final, esas tres palabras. Estos evita. O sea, si usted empieza a detectar a alguien así, aléjese y cuénteselo a quien más confianza le tenga. O sea, olvídese de eso que también nos han enseñado. No, el amor de Cristo es que yo lo perdono y tenemos que hacernos cuadernos doble raya. No. Dice, evítelos. Evítelos. O sea, sí los va a perdonar, sí no va a tener nada en contra de ellos, pero evítelos. Evítelos. ¿Se fija? O sea, no podemos estar ahí. Otra vez, bueno, otra vez, otra patada. Pues no, o sea, tenga cuidado. Evítelos. En otras palabras, este tipo de gente se aman sola a ellos mismos. En la escritura tenemos algunos ejemplos. Le puedo mencionar a Saúl, ahora que estamos leyendo primera de Samuel.
Saúl se mandó a hacer su propia estatua. Se la mandó a hacer su monumento, Sí, ¿es qué? Estuata, eso quise decir, pero no me acordé. Estuata, esa. Otro que también era igual era el Nabucodonosor y el Señor lo terminó convirtiendo en hombre lobo. No, no se crea eso, salió pelo, uñas, yo digo hombre lobo. Luego van a andar diciendo, el pastor dijo que era hombre lobo. No, no. Es una interpretación mía. Si se fija, hay gente así. Hay gente así. Ahora, lo más terrible. Bueno, no sé si lo más terrible, que ya le dije esto como 3 veces, veo que cada vez que veo algo se me hace lo más terrible. Son difíciles de encontrar, de identificar, no de encontrar, de identificar. O sea, usted no lo va a identificar hasta que le dé él a usted o ella a usted el primer golpe. No lo va a identificar. ¿Y sabe por qué no lo va a identificar? Porque son muy hábiles. El modus operandum, el modus operandum de un narcisista es que primero le van a decir, qué linda es, qué bonita es, cómo te quiero, tan bonita la presidenta, tan bonita voz, tan bella voz. Pero ¿qué cree? No sabe gobernar el país. O sea, en otras palabras, siempre primero lo van a adular, le van a mostrar todo el amor que tiene, le van a hacer el love bombing y luego de repente, ¡pum!, la van a maltratar o lo van a maltratar. Eso es lo que hace el narcisista. Por eso le digo, son difíciles de identificar. Y a nivel psicológico, este trastorno se define por una persona que siempre quiere o espera esa grandiosidad, se quiere ver poderoso, necesita admiración. Y obviamente esa persona tiene una profunda falta de empatía, no va a ser empático con nadie. Y le digo, es muy difícil de identificar, pero de que hay muchos. Ahora, basta con que usted aprenda a identificar a uno y se va a dar cuenta que hay muchísimos más. Muchos más. También otra estrategia que ellos usan mucho es el gaslighting. ¿Sí sabe qué es el gaslighting? El gaslighting se refiere, luego le explico bien cómo está esto del gaslighting, pero se refiere a que usted dice o puede decir una cosa y él se la va a negar. Le voy a decir algo, a México le están dando gaslighting. ¿Por qué? Porque le dicen, no, hombre, pues si hay medicinas, tenemos hospitales como Dinamarca, no hay violencia, ¿cuáles muertos? Eso es gaslighting. Eso es gaslighting. Usted nada más necesita ver las noticias y se va a dar cuenta que eso no es verdad. Pero se lo dicen con tanta seguridad que usted dice, no, hombre, no, sí es cierto, sí me quiere mucho, pero no es verdad. Eso se le llama gaslighting. Así que tenemos que cuidarnos de todos estos ismos que le acabo de decir. Por eso, Santiago 1:27 dice, la verdadera religión, cuando funciona, la gente no habla como antes. ¿Por qué? Porque cuando la verdadera religión, pura y sin mácula, delante de Dios el Padre está presente, que es visitar a los huérfanos, a las viudas y guardarse sin mancha del mundo, ¿sí? Esa es la verdadera religión. Cuando usted empieza a tener una transformación en su vida, es cuando usted empieza a vivir esa verdadera religión. Déjeme le explico algo aquí rápidamente. Ya lo he explicado en veces anteriores, pero hace mucho que no lo volví a explicar. Así que toléreme. Como diría John, aguánteme. Cuando nosotros recibimos al Señor, nosotros lo recibimos por medio de nuestro espíritu. Tenemos que recordar que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es nuestra materia física, como nos movemos, como nos desarrollamos en este plano, en este mundo. El alma es lo que usted es, su personalidad, lo que usted piensa, la manera en que usted se maneja,
la forma en que usted habla, ese es el alma. También sus emociones son parte de esa alma. Y el espíritu es ese soplo de vida que le dio el Señor, por eso usted está con vida. ¿Sí? Ese es el espíritu. Pero cuando usted recibe a Jesucristo y le dice, Señor, quiero que vengas a mi vida, quiero que seas el Señor de mi vida. Entonces el Señor se conecta, el Espíritu de Dios se conecta con nuestro espíritu. Vaya, le deposita a usted una pequeña semilla de espíritu. ¿Sí? Entonces, esa semilla la tiene usted que empezar a regar. ¿Con qué? Con la verdad, con la palabra de Dios, para que de esa manera se vaya desarrollando y vaya creciendo en usted ese espíritu. Por eso, cuando usted empieza a vivir de esa manera, esa palabra de Dios y esa conexión con el espíritu debe de empezar a bombear, como lo hace nuestro corazón de nuestro organismo. Tiene que empezar a bombear esa palabra de Dios para empezar a impregnar nuestra alma. ¿Sí? Por eso dice que la fe viene por el oír, pero el oír tiene que ser de palabra de Dios, porque esa semilla al regarla con palabra de Dios empieza a bombear y su alma tiene que ir siendo transformada. Eso significa que usted día a día tiene que dejar de ser menos carnal, menos carne, y cada día vivir más de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso al principio se nos hace muy difícil vivir de acuerdo a las escrituras, pero cuando ya vamos caminando, cuando ya vamos regando esta semilla, la palabra de Dios empieza a llenarnos de tal manera que nuestra mente también empieza a cambiar, porque ya no son nada más mis pensamientos, sino ya son la palabra de Dios la que está en mi cabeza. Ahí, y nos va a tomar toda la vida, es cuando vamos a tener la mente de Cristo. Alguien recién convertido a Cristo, alguien que acaba de decirle sí a Jesucristo, no tiene la mente de Cristo. Lamento decírselo, porque mucha gente así lo enseña y dice, es que somos campeones, tenemos la mente de Cristo. No, no necesariamente. Y puede haber mucha gente, y puede haber gente que ya tiene muchos años en el cristianismo, pero si no ha regado adecuadamente la palabra, se ha vivido con estos ismos que yo le dije, difícilmente está viviendo en una relación, y si no vive en una relación regada por la palabra de Dios, su alma aún no es transformada. Por eso también hay un pasaje en la escritura que dice que nuestra alma se resiste al espíritu. Le pongo el ejemplo que siempre le pongo así, el más sencillo, ¿verdad? El más mundano tal vez. Cuando usted se levanta entre semana para ir al trabajo y suena su despertador a las 5 de la mañana, ¿qué hace? Le pega ahí que otros 5 minutos, da 10 minutos, 15, no sé. Yo creo que la mayoría de la gente lo hace, ¿eh? ¿Sabe por qué? Porque la carne lo tiene ahí en la cama, y luego si es tiempo de frío y tapadito, pues más a gusto, ¿verdad? Pero en su mente usted sabe que se tiene que levantar, sabe que tiene que trabajar y se levanta y se va. Cuando es cuestiones de fe, cuando es cuestiones de la iglesia, tiene que hacer lo mismo. Su alma se va a resistir, va a haber cosas que no lo van a dejar avanzar, pero usted tiene que seguir adelante. Por eso le digo que cuando tiene dificultades, problemas, situaciones, es cuando más tiene que estar aquí en la iglesia, porque es cuando más apoyo, cuando más ayuda usted necesita. No se aísle ni deje de venir. Y normalmente eso hacemos, no venimos. El venir a la iglesia, hermanos, no es nada más venir a recibir algo que yo le voy a decir, un mensaje, un sermón, no. Es venir a convivir con los demás hermanos para apoyarse, conocerse, fortalecerse, darse testimonio. De eso se trata. No es nada más un capricho mío ni de Jesucristo, digo, porque Él así lo estableció, ¿verdad? Sino que eso es lo que hace. Y cuando hacemos eso y cuando vivimos de esa manera, empezamos a desarrollar esa verdadera religión. Pero si usted ya está muy metido en cuestiones religiosas, que yo sé que aquí no hay de esos, es porque han sido infectados por algún espíritu, algún demonio. ¿Por qué? ¿Qué mayor satisfacción para el enemigo
que hacerle creer a usted que tiene una super relación con el Señor, que usted es súper cristiano y Él sabe que lo tiene de su lado. Dice, no, pues es que ahí lo tengo engañado, ¿verdad? Que ahí se esté. Es más, nadie me lo saque del error, nadie le diga nada. Déjenlo ahí. ¿Sí sabe? Por eso tenemos que recibir la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Porque también la escritura nos habla de que hay dos mesas, la mesa del Señor y la mesa de los demonios, refiriéndose a que estamos en comunión con el Señor o está usted en comunión con el mundo. Entonces, ¿qué prefiere usted? No puede estar en las dos. Tiene usted que decidir en cuál de las dos. ¿Qué significa esto? Que si alguien vive una vida en la iglesia religiosa, pero sigue viviendo su vida en el mundo como siempre, no vive a medias. Si sigue viviendo en el mundo, realmente usted sigue conviviendo en la mesa de los demonios. Porque la mesa del Señor es exclusiva. No puede servir a los dos. ¿Sí? Así que usted tiene que luchar por convertirse en un cristiano auténtico. Porque de otra forma usted se está alejando del Señor. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Porque hay que dejar en claro este punto. La religión puede convertirse en un ídolo. Porque cuando se convierte en solamente religión, usted va a empezar a vivir, ojo con lo que le voy a decir, va a empezar a vivir únicamente por emociones. Y cuando usted vive por emociones, eso significa que ya creó un ídolo en su cabeza, en su mente. ¿Se fija? O sea, no podemos estar toda la vida viviendo únicamente por emociones, porque el día que no tenga una emoción positiva, pues es cuando no quiero ir a la iglesia. Y es cuando realmente usted tiene que obligar a su carne a ir. ¿Sí se fija? Pero, es que hoy no sentí bonito. Es que no se trata de sentir, hermanos. Usted viene a establecer una relación. Usted viene a establecer una relación con el Señor. O díganme los matrimonios que hay aquí o los que están casados. Todo el tiempo están bien felices, bien contentos, jajaja, todo el día. Bueno, aparte de Adrián, todos los demás sí. Digo, porque el hermano Jaime hasta se tapó la cara. Pero eso no significa que queden fuera de esa relación, ¿sí me explico? Habrá cosas que tienen que hacer dentro de esa relación que a lo mejor no los va a hacer muy felices, pero lo tienen que hacer. Lo mismo sucede cuando establece usted una relación con el Señor. No es únicamente por emociones. Porque de la otra forma, si fuera emociones, el día que usted se siente mal, que anda triste o que se enoja, que también son emociones, pues ya no va a querer nada. No se trata de eso. No puede usted vivir por emociones. Si usted está realizando verdaderas actividades legítimas delante del Señor, usted va a estar sentado en la mesa del Señor y no en la mesa de los demonios, porque no puede tener usted las dos mesas. Santiago 4, del 1 al 10 nos dice, acérquense, acérquense a mí, dice el Señor. Dice, porque mientras estén aquí, no pueden tenerme mientras sepan que solo están haciendo las cosas religiosamente. Así que ellos estaban orando, pero Él les dice, no pueden tenerme, a menos que se trate de mí. Y si se trata de una relación conmigo, dice el Señor, entonces es una verdadera religión. Si no es una relación con Él, estamos en una religión o en una relación defectuosa. ¿Sí? Por eso tenemos que adorar al Señor. Y siempre, siempre que adoremos al Señor, tiene que tratarse de Él. Por eso lo que debe hacer grande a Pacto Vivo, y se lo digo a todos ustedes, hermanos, no tiene nada que ver con el edificio, la gente que se congregue, ni los eventos, ni los programas que tengamos, sino que se trata de esa relación que tenemos que inculcar y hacer crecer en cada uno de ustedes. Que cada uno de ustedes sea un discípulo que en su momento haga más discípulos. Esa es la verdad, es el verdadero éxito de la iglesia. Porque todo tiene que girar en torno a Cristo.
todo tiene que girar en torno al Señor. Ni siquiera los pastores, no, al Señor, a Cristo. Por eso tenemos que venir a Él. Él está buscando esa relación contigo. Y por supuesto que Él quiere transformarte y vamos a ser transformados cuando tengamos esa relación con Él. Pablo le dice a los filipenses en Filipenses 3:13, tengan cuidado con la religión falsa y también con la falsa circuncisión. Porque si van a tomar esto en serio, deben adorar al Espíritu de Dios, no solamente al cuerpo. Eso significa que el sufrimiento o los problemas que tenemos también es una invitación a tener una intimidad con el Señor. Y Dios lo hace de esa manera porque cuando tenemos problemas, hermanos, desafortunadamente es en la única forma en que el Señor nos jala. Cuando todo aparentemente está bien, nos relajamos tanto que se nos olvida hasta venir a la iglesia. Ah, hoy era domingo y no fui, ¿verdad? Por eso el Señor nos genera ciertas incomodidades, ciertas dificultades, porque Él quiere relacionarse contigo. Y no es que sea malo, pero Él está buscando que tengamos esa relación con Él. Porque cuando estamos pasando por una situación, por alguna circunstancia, Él nos llama y Él quiere tener esa relación con nosotros. Así que la actividad religiosa sin objetivo de buscar una intimidad espiritual, es como si usted se fractura un brazo o una pierna y en lugar de ir con el médico a que le pongan un yeso, a que le acomoden ahí, es como si usted nada más trae una fractura desfasada y nada más se pone pomada el tigre. Pues a lo mejor va a oler rico, ¿verdad? Pero no le va a sanar la pierna. Usted necesita tener una verdadera relación con el Señor. Porque el objetivo que busca el Señor para usted, para mí, para todos, es tener una intimidad espiritual que nos lleve a una transformación. Por eso cuando no hay esa intimidad, cuando no hay esa relación, por eso hay vidas que no se pueden enderezar, adicciones que no se pueden superar, relaciones que no se pueden restaurar y el estrés que ahora está tan de moda que no podemos controlar cuando no hay una verdadera relación con el Señor. Y como no hay una relación con el Señor, no hay poder, no hay cambio. Y seguimos batallando y ahí podemos estar años y años. Porque todo lo que hemos hecho ha sido hecho de una manera incorrecta. Por eso tenemos que empezar con la palabra. Y cuando estamos con la palabra, de ahí vamos a la oración. Porque la oración va a invitar al Espíritu Santo para que nosotros podamos aplicar la palabra. Y como estamos de acuerdo en la palabra, eso nos va a llevar a tener una relación con el Señor. ¿Sí? ¿Por qué le digo esto de estar de acuerdo con la palabra? Porque a veces leemos la Biblia y nos podemos encontrar cosas que decimos, ah, caray, esto, y empezamos a luchar. Pero lo que tenemos que entender es que lo que dice la palabra es la verdad. Lo que dice la palabra es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. No hay que discutir nada con la palabra. La palabra sí es. Y la palabra viene de parte de Dios. Y cuando usted lee la palabra y le dice al Señor, creo en tu palabra, entonces usted empieza a tener una relación con Él. Entonces usted está pidiendo fuerza sobrenatural. Entonces usted está estableciendo una relación con el Señor. Y cuando usted hace eso, usted activa el poder de ese Dios trino que tenemos para que intervenga en cualquier situación de su vida. Porque la palabra invoca al Espíritu Santo en la oración y cuando usted da ese primer paso de fe, entonces se activa ese mover de Dios en su vida. Así que no actuemos como hombre, sino actuemos como una persona espiritual. Y ya para cerrar, también en el pasaje que leímos, dice el Señor,
que en ocasiones nos miramos al espejo. Ese espejo es la palabra de Dios. Y dice, no actúe como hombre. ¿Sí se fijó que decía? ¿Por qué se refiere a no actuar como hombre? Porque la mayoría de los hombres, digo, a menos yo, porque yo sí me alacio el pelo y me lo seco. Pero la mayoría de los hombres se baña, se ve al espejo y sale. No se detienen un momento como lo hacen ustedes las mujeres y empiezan ahí a revisarse un poquito más minuciosamente y que empiezan a aventarse una obra de Picasso y todo ese rollo. Entonces ustedes pasan más tiempo frente al espejo. No se crean, es de broma, es de broma. Y empiezan a pasar más tiempo en el espejo, a eso se refiere. Por eso dice, no actúen como hombre, porque el hombre se ve así rápido, deja de verse en el espejo y se le olvida. Eso significa que leemos a veces la palabra y la leemos rápido y al ahí se va y se nos olvida. En cambio, dice, si se ven al espejo, a la palabra de Dios, como la mujer, debes de pasar más tiempo. En otras palabras, usted debe de permanecer en la palabra el tiempo suficiente para que la pueda digerir, para que la pueda entender y de esa manera poderla llevar a la práctica. Dice, no seas como hombre que se mira en el espejo, que mira y dice, ya listo, sino que cuando se acerquen a mi palabra sean como mujeres, no como hombres. Eso dice en Santiago 1. Se refiere a esta situación de que nos acercamos a su palabra, pero la vemos rápidamente. Cuando lo hacemos de esa manera no vamos a ser transformados, pero si permanecemos ahí, los vamos a transformar. Y ya cerrando, hermanos, Dios, cuando empieza a actuar en tu vida, te va a asombrar. Cuando Dios verdaderamente empieza a actuar en tu vida, te va a asombrar. Y lo que yo espero que suceda para Pacto Vivo y para todos ustedes es que nos asombre colectivamente. Vaya, que se manifieste aquel Señor que nos asombre de verdad. Así como muy probablemente te ha asombrado a ti en lo individual, pero que nuestras actividades religiosas o las actividades que tengamos no se vuelvan religiosas de tal manera que se opaque la sangre de Cristo. Así que, hermanos, no se conforme con la religión. No se conforme con la religión. Porque créame que Jesucristo es el único que fue herido por las transgresiones de todos nosotros. Cristo es quien llevó todas esas transgresiones en su vida. El castigo de su paz, de la paz de ustedes, de nosotros, cayó sobre él. Por sus llagas hemos sido sanados. Así que la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, Salvador y Padre Todopoderoso, tiene que estar en su vida y tiene que transformarnos y tiene que estar siempre presente con nosotros. Así que Dios, ese es tu enfoque, hermano. Dios tiene que ser tu enfoque. Y lo que tú tienes que decirle es, Dios, quiero conocerte. No dejes que la gente caiga en desgracia por no conocer al Señor. Háblales de Dios, háblales del Señor, comparte de Jesucristo. Así que el desafío que les quiero dejar esta mañana, esta tarde ya, a ti, a todos, individualmente, colectivamente, es que dejemos de lado la religión y tenemos que empezar a centrarnos y vivir en una relación con el Dios vivo y Dios verdadero, que es Jesucristo. Ponte de pie, vamos a orar. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos que lo que tú buscas es que todos y cada uno de nosotros tengamos una relación correcta contigo. Tú estás esperándonos cada día en ese lugar secreto para entrar en un diálogo con nosotros, con nuestra mente, con nuestro corazón. Establecer esa relación de tal manera que puedas hacerte visible y palpable en la vida de cada uno de nosotros, tus hijos. Te damos gracias, Señor, porque sé que en todo momento estás con cada uno de nosotros, pero aún así hay días que nos esperas y nosotros no acudimos a esa cita.
Danos la fortaleza, Señor. Y ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a que no faltemos un solo día a tener ese diálogo, esa plática, esa oración, esa relación fortalecida con ese Dios todopoderoso que es Jesucristo. Te damos ya gracias, Señor, en todo y por todo, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.